Como quizás recordéis, suelo grabar estos podcasts la tarde anterior a su publicación. Así que ayer, después de un fin de semana con boda y comunión, no tenía voz para nada. Pensé dejarlo para esta misma mañana, toda vez que además, al ser festivo en media España, pues la audiencia pues no iba a acusar tanto, ¿no?, el retraso de la publicación y mi voz estaría mejor. Quizá he acertado en lo primero ni en lo segundo, desde luego no. Así que, bueno, en cualquier caso, empezamos. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2151. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 2 de mayo de 2022 y voy a hablaros sobre cómo crear vuestra propia membresía. Pero antes, quiero recomendaros los cursos de marketing online de boluda.com, donde encontrarás la formación que necesitas para crear y hacer crecer tu negocio online. Como por ejemplo el curso de Project Manager, una figura fundamental en todas las empresas hoy en día. A lo largo de 10 clases aprenderemos diferentes aspectos con el objetivo de entender mejor las funciones de un Project Manager para poder ponerlo en práctica. Conoceremos las metodologías ágiles tales como Waterfall, Scrum, Kanban o Agile. Veremos qué debemos de tener en cuenta de cara a realizar un análisis de previsión y riesgos de un proyecto, teniendo además en cuenta elementos como el alcance del mismo, el presupuesto, los tiempos y el equipo de trabajo. Conoceremos también los datos de penetración que tiene este perfil en el mercado laboral actual. Las 10 clases de este curso ya están listas para consumir y se unen a los más de 5.000 vídeos ya disponibles y 2 nuevas clases cada día. Únete ya entrando a boluda.com/Emilcar. Bueno, como sabéis, además de este podcast de Emilcar Daily y de algunos otros, pues yo tengo un podcast de pago llamado Weekly. Weekly es lo que se conoce como una membresía. Es una suscripción de pago que te da derecho pues, a determinadas cosas. En el caso de Weekly, pues tenemos un podcast privado, tenemos contenidos adicionales en vídeo, tenemos una comunidad en Discord, en fin, todo eso. Boluda.com, nuestro patrocinador de hoy, es también una membresía. En su caso, pues tienes acceso a los cursos que siempre comento en esta mención del patrocinio, además de recursos, ofertas de trabajo y otras muchas cosas que siempre os voy indicando en estas inserciones que hago antes del comienzo del capítulo. Netflix, por ejemplo, pues también es una membresía, y HBO Max y Xbox Game Pass. Incluso si estás apoyando a tus creadores favoritos en Patreon, por ejemplo, o pagando suscripciones en YouTube o en Twitch y cosas similares, pues esto a fin de cuentas también es una membresía. Twitter Blue, por ejemplo, es una membresía. Las membresías se han convertido en un medio muy interesante para que creadores de todo el mundo puedan monetizar sus contenidos y sus conocimientos. Joan Boluda ha sido siempre el gran heraldo de esta forma de negocio y por tanto no es de extrañar que Anaya Multimedia acudiera a él para pedirle un libro al respecto. Y de ahí salió Membership Sites, la guía completa. Un libro que está en la misma colección Social Business que mi propio libro de podcasting. Cuando yo creé Weekly, incluso antes, ¿no?, porque antes de Weekly estuvo Focus, yo todo esto lo hice siguiendo las enseñanzas de Joan. No solo lo que él va explicando en sus podcasts, porque en su podcast de marketing online él recurrentemente habla de las membresías, de los membership sites, etcétera, sino también los cursos, porque en boluda.com, como podéis suponer, hay cursos de todo esto. Además, en algún patrocinio he mencionado esos cursos en concreto, ¿no? Entonces, claro, después de todo este periplo mío con los membership sites, etcétera, siguiendo sus indicaciones, a veces no, como ahora veremos, pues para mí ha sido un gustazo leer el libro de Joan, ¿no? Y ver, digamos, todos esos conocimientos recogidos en una sola publicación de forma lineal que va ahí a saco explicándote todo lo que hay que hacer. Son unas 220 páginas en las que Joan no se deja nada atrás, ¿no? Casi puedo escucharle, conforme estaba leyendo, casi podía escuchar, o sea, estaba leyendo el libro con su voz en mi cabeza, ¿no? Y no solo con su voz, sino más con su ritmo, ¿no? Con su énfasis, diciéndonos que las membresías, que eso hay que trabajarlo, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y bueno, pues, insisto, para mí ha sido muy refrescante en el sentido de refrescar el conocimiento que yo ya había adquirido de él y compararlo además con mi propia experiencia. El libro comienza con distintos tipos de membresía para que nosotros podamos inferir cuál se adecúa más al tipo de contenido
que vamos a generar, ¿no? Y también nos explica qué tipo de entrega podemos aplicar. Es que no es todo tan sencillo como abrir una web con no sé qué plugin que dice Joan y poner un precio y ya está, sino que hay que hacerlo, digamos, hay que tener claras las posibilidades que tenemos, ¿no? Hay que escucharle del todo, que ese es uno de los problemas que yo he tenido muchas veces con Focus, sobre todo, con Weekly menos, pero con Focus sí, ¿no? El no escucharle del todo. Por ejemplo, lo que son tipos de entrega. En Weekly tú entras y lo ves todo, ¿no? Y en boluda.com también. O sea, tú te registras y tienes ahí, boom, más de 5.000 vídeos, venga, empieza a ver. Pero dependiendo de qué tipo de contenido estás generando, te puede interesar que esto no sea así, ¿no? Es decir, que puedas ir dando acceso poco a poco a la gente, que cuando lleven 2 meses, cuando lleven 3 meses suscritos, entonces se les desbloquean determinados contenidos o lo que sea, que a base de ver contenidos consiguen puntos, yo qué sé, que eso les permite llegar a otro tipo de contenidos. Es decir, hay muchos tipos, muchas formas de programar la entrega del contenido de tu membership site a tus suscriptores, ¿no? También habla Joan a continuación de un punto que suele ser de los más complicados, y este lo digo por experiencia, ¿no? Que es frecuencia de pago, precios y niveles de suscripción. Esto es lo que a mí más dolores de cabeza me ha dado, no en Weekly del todo, no, pero sí en Focus, ¿no? En el antepasado de Weekly. Y además, recuerdo, como ya he dicho, como que acaso hecho no seguí algunos de los consejos que el propio Joan, no ya que él diera en sus podcasts, sino que me dio a mí directamente, y lo lamenté muchísimo porque ese tema fue algo que me trajo de cabeza, ¿no? Los distintos niveles y los distintos precios de Focus es algo que no llevé bien y que luego pues sí uniformé, creo, en Weekly, y más allá de que el precio estuviera a un nivel y luego me convenciera Víctor Correal de subirlo y tal, y todo súper bien, pero al menos esa enseñanza ya la tuve. Como digo, el libro a mí me ha servido sobre todo para formalizar conceptos, ¿no? Es decir, muchas veces pues hay cosas que has aprendido a hacer y que te pones en marcha, y después eso de ponerte en marcha pues descuidas un aspecto u otro de lo que estás haciendo, ¿no? Con lo cual pues de pronto pararte y seguir un poco de enseñanza arreglada al respecto te ayuda mucho pues para recoger velas, por así decirlo, y volver a hacer las cosas de una forma algo más formal. Puede ser parecido a estas personas que de vez en cuando deciden volver a tomar clases de conducir, ¿no? Por el motivo que sea, porque no se sienten seguras, y de pronto pues recuperas un poco esa estructura más formal del procedimiento, y es realmente interesante y refrescante hacerlo, ¿no? Es decir, sí, que esto se hacía así por esto, ¿no? Porque a veces cuando pierdes el fundamento de las cosas, de por qué hacer las cosas, hasta puedes llegar a dejar de hacer determinadas cosas, ¿no? Y para mí el libro ha sido muy interesante, ya os digo, en este aspecto, ¿no? El volver a ponerme todo el formalismo boludiano delante y aplicarlo a muchas cosas, sobre todo cosas internas, cosas de, por ejemplo, de una cuestión. Yo ya no voy a hacer estudios de mercado previos, evidentemente, pero yo esto ya lo tengo en marcha, pero Joan nos habla mucho también de las métricas, ¿no? De las métricas de un membership site, de cómo entenderlas y sobre todo cómo reaccionar a ellas, porque muchas veces el problema de las cosas cuando las tenemos en marcha es que ya no miramos nada, ¿no? Tú lo tienes en marcha y bueno, pues hay unos indicadores, hay unos números, y bueno, un membership site es un negocio. Tú, evidentemente el dinero es una cosa que miras, pero hay muchos más indicadores que te pueden ayudar a prever movimientos o anticiparte, o que te pueden hacer que tomen medidas preventivas que te ayuden a solucionar problemas que puedas tener en un futuro, ¿no? Ya lo dice Abrara Kurzix en los cómics de Asterix: gobernar es prever, ¿no? Pues en un membership site igual. Las métricas no solo te valen para analizar el momento, sino para prever en función de comportamientos anteriores qué puede pasar en el futuro y tratar de anticiparte. Y en ese sentido, las explicaciones de Joan en este libro son muy interesantes. Para los que estáis, digamos, que digamos la utilidad del libro, ¿no? Para el que quiere empezar en ese momento, ya os digo, hay un capítulo muy interesante sobre cómo hacer estudios de mercado previos y cómo definir el membership site mínimo viable, ¿no? Lo mínimo que necesitas para salir. Muchas veces no es necesario salir con todas las bengalas, ¿no? Y con todas las luces, sino que hay un producto mínimo que puedes poner en marcha y que además te sirve para ratificar tu propia idea, ¿no? También facilita a Joan en el libro un canvas para tú ir rellenando e ir creando la membresía desde cero siguiendo sus instrucciones. Y finaliza pues con una estrella de 5 puntas espectacular que cualquier creador debe afrontar, ¿no? El pre-lanzamiento
mucho ojo, porque el hecho de que exista solo un capítulo dedicado a esto ya especifica su importancia, ¿no? El pre-lanzamiento, el lanzamiento en sí, y luego, pues, esta tríada maravillosa, captación, conversión y retención, que o te lo sabes así como se sabían nuestros abuelos las listas de los Reyes Godos, o desde luego el negocio no te va a terminar de ir como tú quieres que te vaya. Membership Sites, la guía completa, es un libro que, al igual que el mío, pues está disponible en Amazon, FNAC, El Corte Inglés, cualquier librería de vuestro barrio, lo podéis pedir sin ningún problema, y si os mola más lo digital, pues también está en Kindle y en Apple Books. Apenas 200 páginas os separan de crear vuestra propia membresía. Espero vuestros comentarios en Twitter, @Emilcar, y no olvidéis entrar precisamente a boluda.com/Emilcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real. WordPress, podcasting, edición de vídeo, diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales, todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.